Un vehículo, además del catalizador, puede incorporar otros sistemas que también reduzcan las cantidades de gases contaminantes, tratando adecuadamente las emisiones procedentes del tubo de escape y emanaciones del depósito de combustible. De estos sistemas, hemos de destacar que su efecto de actuación es la reducción de un 20% o un 30% de las emisiones de los gases contaminantes. Los sistemas de actuación sobre las emisiones procedentes del tubo de escape son recirculación de los gases de escape o EGR e inyección de aire en el colector de escape o Air Pulse. La finalidad del sistema de EGR es disminuir la alta temperatura de la combustión, reduciéndose de este modo la formación de óxidos de nitrógeno. Recordemos que la formación de óxidos de nitrógeno es consecuencia de la alta temperatura que se alcanza en las combustiones ideales. Si introducimos gases de escape en la proporción adecuada por el colector de admisión, empeoramos la combustión, por lo que disminuye su temperatura y por tanto la formación de los óxidos de nitrógeno. La encargada de controlar el paso de gases del colector de escape al de admisión es la válvula EGR. Consta de una membrana y un muelle. El muelle expandido mantiene en reposo a la membrana y por tanto la válvula EGR está cerrada, impidiendo el paso de gases. Cuando el vacío generado en la válvula alcanza un determinado valor, la membrana comprime al muelle y la válvula empieza a abrirse, permitiendo el paso de los gases de escape al colector de admisión. La depresión generada en la válvula EGR viene determinada por el regulador de vacío. Está conectado mediante unos tubos al colector de admisión y a la válvula EGR. Su activación se realiza directamente a través de la unidad de control del sistema de inyección, la cual actúa mandando una señal de voltaje variable sobre un electroimán que está unido a una válvula. Con la aplicación de estas tensiones obtendremos un desplazamiento de la válvula que nos permitirá generar un mayor o menor vacío en la válvula EGR, regulando de esta forma el caudal de gases de escape. Para informar a la unidad de control del sistema de inyección del caudal de los gases que circulan por la válvula EGR, se utiliza un sensor de presión. Cabe destacar que la unidad de control desactiva el sistema en determinados estados. Motor frío, y a plena carga para evitar una conducción deficiente y una pérdida de potencia. El sensor de presión está conectado a través de dos tubos a ambos extremos de un estrechamiento practicado en el conducto que lleva los gases de escape a la válvula EGR. Los gases, a su paso por el estrechamiento o venturi, generan una diferencia de presión captada por el sensor de presión a través de las dos conexiones. Dependiendo de la diferencia de presión existente antes y después del estrechamiento, es señal suficiente para transformar esa información en una señal eléctrica de voltaje variable que oscilará entre 0 y 5 voltios.
interpretando de esta forma la unidad de control el caudal de paso de gases de escape hacia el colector de admisión. De este modo, cuando el motor del vehículo entra en carga parcial, la unidad de control del sistema de alimentación manda una determinada tensión al regulador de vacío para que abra la válvula que comunica el vacío del colector de admisión con la membrana de la válvula EGR, permitiendo el paso de gases de escape al colector de admisión. De esta manera, disminuirá la temperatura de la combustión y con ello los óxidos de nitrógeno. Comprobación y diagnosis del sistema EGR. Para asegurarnos del correcto funcionamiento de la recirculación de los gases de escape, comprobaremos tanto el circuito neumático como el sistema eléctrico. En el circuito neumático debemos verificar que las tuberías no presenten grietas ni obstrucciones. Desmontando la válvula EGR del conjunto, provocaremos su apertura con una bomba de vacío y nos aseguraremos de la estanqueidad de la membrana. En el sistema eléctrico comprobaremos el estado de los conectores, terminales y cableado de cada elemento. Accionando la llave de contacto, verificaremos que la tensión de alimentación del regulador de vacío sea igual que la de batería. Desconectaremos el cableado y mediremos la resistencia del solenoide, comprobando que el valor sea el estipulado por el fabricante y sustituyéndola en el caso de que la resistencia sea mayor o menor a la indicada. Por último, conectaremos un vacuómetro al tubo de la membrana de la válvula EGR. Arrancaremos el motor y girando al ralentí el vacuómetro debe marcar 0, indicando que la válvula está cerrada y es estanca. Aumentando el régimen a 2500 revoluciones por minuto, la unidad de control del sistema de alimentación debe abrir la válvula transmitiéndose la depresión del motor al tubo de la EGR y registrándolo el vacuómetro. El sensor de presión de la válvula EGR está alimentado directamente por la unidad de control electrónica del sistema de alimentación con una tensión estabilizada de aproximadamente 5 voltios. Para comprobarla, accionaremos la llave de contacto y conectaremos el voltímetro entre los bornes de alimentación. En el caso de que no haya tensión de alimentación, asegurarse de que los cables que la comunican con la unidad de control no estén cortados. Si persiste la falta de alimentación, la avería está localizada en la unidad de control del sistema de alimentación. Otra avería que nos podemos encontrar es que el sensor de presión no mande la tensión variable de información a la unidad de control. Con el motor girando a 2500 revoluciones por minuto, abriremos la válvula EGR con una bomba de vacío para asegurarnos de que pasa flujo de gases hacia el colector de admisión. En estas condiciones, conectando el voltímetro entre el borne de información y el de masa, deberá de indicar una tensión variable entre 0 y 5 voltios con relación al flujo de gases.
De no responder de este modo, es indicio de que el sensor de presión está averiado. Proceder a su sustitución. Otro sistema capaz de regular las cantidades de gases contaminantes es un sistema de inyección de aire en el colector de escape, conocido con el nombre de Air Pulse. Su finalidad es la de inyectar aire fresco en el colector para provocar la poscombustión de la gasolina que no se ha quemado por el enriquecimiento en la fase de calentamiento del motor. Está formado por la válvula que permite el paso y canaliza el aire hacia los tubos de inyección roscados en el colector. La válvula de control de aire consta de una membrana y un muelle accionados por la depresión existente en el colector de admisión. Cuando la unidad de control electrónica del sistema de alimentación establece la fase de calentamiento del motor, da paso de corriente a la electroválvula de accionamiento que conduce la depresión para que la válvula de control de aire abra. Cabe destacar que la entrada de aire se produce por el barrido de los gases de escape y que los tubos que canalizan el aire al colector disponen de válvulas unidireccionales que impiden la salida de gases de escape. Cuando el motor del vehículo alcance los 70 grados centígrados, la unidad de control del sistema de alimentación anulará progresivamente la riqueza de mezcla, no siendo ya necesario este sistema. La desactivación la realiza la unidad de control, impidiendo el paso de corriente a la electroválvula de accionamiento. Con el sistema Air Pulse obtendremos una reducción de un 20 a un 30% de hidrocarburos y monóxido de carbono en la fase de calentamiento del motor y un aumento en la temperatura de los gases de escape, favoreciendo el calentamiento del catalizador. Comprobaciones. Para asegurarnos del correcto funcionamiento del Air Pulse, comprobaremos tanto el circuito neumático como sistema eléctrico. La válvula de control de aire la comprobaremos desconectando la toma de la electroválvula de control y mediante una bomba de vacío crearemos una depresión que produzca su apertura. Arrancando el motor, percibiremos la entrada de aire. De no producirse la apertura de la válvula, desmontar el conjunto para verificar la válvula y el estado del filtro. La comprobación del sistema eléctrico nos lleva en primer lugar a verificar el valor de la resistencia de la electroválvula de control. Desconectaremos el cableado y mediremos la resistencia del solenoide. Si el valor fuese mayor o menor que el indicado por el fabricante, procederemos a su sustitución. En segundo lugar, verificaremos la tensión de alimentación de la electroválvula.